Hola, hola, muy buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien y que me escuchen bien. Mucho gusto, Juliana Gutiérrez. Yo soy la PM de Kaspersky desde Licencias Online para todo lo que es Centroamérica y Caribe. Por acá también tenemos a Víctor Chizaba, que Víctor nos estará apoyando el día de hoy con la presentación. Así que nada, yo le voy a dar el pase a Víctor de una vez para que él entre en materia. La idea es que ustedes puedan hoy escuchar un poquito más sobre Kaspersky a nivel de seguridad avanzada y que de ahí olvidemos también un poquito que solamente está Kaspersky para la protección de endpoint, sino que hay muchísimo más que ustedes pueden valorar y presentarle a sus clientes. Así que cualquier duda que tengan, tenemos el chat activado, así que una preguntita, lo que necesiten, ahí estamos siempre pendientes. Un gusto, espero que realmente disfruten la información de hoy. Víctor, te doy el pase. Muchísimas gracias, Juliana, y al equipo de Licencias Online por la invitación. Un cordial saludo para todos. Les habla Víctor Chizaba. Soy gerente de preventa para la región norte de Latinoamérica en Kaspersky y es un gusto y un privilegio para mí, como bien dice Juliana, abordar temas distintos de lo convencional, ¿verdad? Porque muchas veces cuando los socios, y no sé si les ha ocurrido a nuestros invitados cuando visitan sus clientes y ponen la palabra Kaspersky en medio de la presentación, lo primero que el cliente los recibe así, con los brazos cruzados y con una actitud de defensa y una postura muy escéptica y a veces estoica de decir, bueno, pero es que yo ya tengo mi protección instalada, ¿de qué me vienes a hablar? Entonces justamente vamos a darles esos argumentos y esas herramientas comerciales que les permitan a ustedes hablar de temas diferentes. Así que pues nada, como bien dice Juliana, vamos a abordar los temas en concreto. Yo creo que este título dice mucho, ¿verdad? Pero cuando converso con los clientes y vamos a hablar de inteligencia de amenazas, yo suelo decir, a todos nos gustaría saber cuándo va a temblar, cuándo va a ser el próximo terremoto, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder prepararnos, ¿verdad? Para poder saber incluso cómo vestirnos ese día, para poder saber por dónde evacuar, para poder saber cómo comunicarnos o cómo reunirnos con nuestros seres queridos, para evitar una afectación superior, ¿cierto? Del mismo modo es que se aborda el discurso de la inteligencia de amenazas. ¿Por qué razón lo abordamos de esta forma? Primero, para hablar de inteligencia de amenazas, que en general es información, aquí voy a apagar la cámara para que no tengamos de pronto problemas espontáneos de señal. En la información que ofrece Kaspersky tiene tres tipos diferentes de datos sobre amenazas y riesgos que le permiten a las empresas tener distintos niveles o llevar a cabo distintos tipos de estrategia de preparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la inteligencia táctica, ¿cierto? Que habla, por ejemplo, de algo muy utilizado hoy en día en las organizaciones, en las empresas en general, y tiene que ver con lo que se llaman los indicadores de compromiso. Es información sobre archivos, objetos puntualmente usados para comprometer infraestructuras tecnológicas, ¿sí? ¿Quiénes consumen esta información? Normalmente analistas de SOC, analistas de ciberseguridad, ¿cierto? Y por supuesto estos analistas de este tipo de datos lo revisan en correlacionadores, en orquestadores, incluso en soluciones de tipo Next Generation Firewall. ¿Para qué? Para identificar si dentro de su infraestructura tecnológica estos indicadores de compromiso están haciendo presencia en alguno de los equipos protegidos, para monitorear adicionalmente la presencia o la interacción de esas herramientas con puntos remotos en cualquier lugar del mundo. Ahora, hay otro tipo de inteligencia que se llama la inteligencia operativa. Y esta inteligencia operativa ya entrega datos de calidad, de un detalle técnico muy superlativo, ¿sí? Yo les voy a compartir algunos casos de uso como para que se vayan dando cuenta por qué es importante estar preparado ante el riesgo, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de inteligencia operativa, normalmente es información puesta en un informe técnico, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero es que hay muchos foros, hay muchos portales en donde se puede conseguir esta información. ¿Por qué Kaspersky y no la información de esos foros? Es más, el mismo Kaspersky tiene un sitio
se llama securelist.lat. Lo voy a pronunciar tal cual como se escribe, securelist.lat para quien esté interesado. Y allí también Kaspersky comparte información de amenazas. Entonces, ¿yo por qué necesitaría, o por qué una empresa necesitaría comprar información de Kaspersky si ya tiene un portal donde hablan de esos temas? Bueno, porque nuestra inteligencia operativa, para empezar, es regional, no solamente es global, es regional. Tenemos analistas que producen información de amenazas para bancos, de información operativa para bancos, para industrias, es decir, para sector industrial, para sector estatal, para sector corporativo, para sector privado. ¿Quiénes consumen esta información? Principalmente analistas de un nivel superior de SOC, es decir, personas que se encargan de consumir esta información y de integrarla en los distintos sistemas de información, en los distintos sistemas de monitoreo y protección, así como analistas de respuesta a incidentes e incluso analistas forenses digitales. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esas acciones investigativas y de consulta interna en sus infraestructuras con el ánimo de estar pendientes y atentos a la presencia de ese tipo de elementos del desarrollo de esas tácticas, técnicas y procedimientos que en nuestras informaciones de inteligencia operativa brindamos, con el objetivo de que estos analistas detecten a tiempo ese tipo de movimientos o ese tipo de tácticas, técnicas y procedimientos dentro de su red informática. Y a nivel estratégico, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto va enfocado más a cualquier persona. Es decir, cualquier usuario que acceda a esta información de inteligencia estratégica va a entender el tipo de amenaza que se está reportando, va a entender los pasos a llevar al que se necesitan para prevenir esas amenazas, va a poder crear una estrategia no solamente a partir de la compra de productos, sino también a la hora de definir qué decisiones se deben tomar con las soluciones que ya están implementadas en su infraestructura para darle atención preventiva a este tipo de amenazas. Por eso, si se dan cuenta, en la inteligencia estratégica hay más ejecutivos, que esa información va dirigida principalmente a ejecutivos, ¿cierto? Y la información aquí suele ser relacionada con amenazas, pero en un nivel que sea comprensible para cualquier persona que lea esa información. Entonces allí de lo que se trata al final la inteligencia de amenazas, por supuesto, y cómo se alimenta, porque muchas veces los clientes preguntan, bueno, ya me estás dando una luz de por qué elegir Kaspersky para poder informarme mejor, para poderme preparar mejor ante las distintas amenazas que descubren. Pero ¿cómo las descubren? ¿Qué hace Kaspersky para obtener esa información? ¿Qué dice obtener no solamente a nivel global, sino también a nivel regional? Bueno, para empezar, si ustedes se fijan en esta lámina, hay una serie de equipos de trabajo. Estos son los nombres de los equipos principales, pero debajo de cada uno de estos grupos hay más subgrupos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, tenemos un equipo que se llama GREAT, y ese equipo GREAT se encarga de investigar actividad relacionada con espionaje, actividad relacionada con APTs, campañas de cibercrimen, activismo, ¿cierto? Entre otro tipo de acciones que en conjunto con entidades como Europol, Interpol, Afripol y muchas entidades policiales en Latinoamérica, pues les ayuda la información que nosotros generamos para que estas entidades multilaterales puedan no solo investigar, sino también desmantelar los grupos detrás de todas estas actividades criminales. Y hay una serie de grupos extra que incluso investigan, tenemos en este de Fred Research, tenemos múltiples subgrupos que se dedican a analizar ransomware, phishing, spam, amenazas de día cero, ransomware de día cero, todo lo que tiene que ver con amenazas focalizadas, tipos de malware. Nosotros tenemos equipos que se dedican específicamente a analizar ese tipo de malware, ese tipo de amenazas. Ustedes seguramente no nos van a ver pautar en radio, ni nos van a ver pautando en televisión, poquito a poquito en redes sociales, ¿cierto? Pero es porque nuestro enfoque es más investigativo. A nosotros nos interesa más que nos reconozcan por los resultados de las investigaciones de estos grupos y subgrupos, ¿cierto? Que por pautar en un horario prime de un canal televisivo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos incluso equipos de investigación
analizando no solamente amenazas relacionadas con inteligencia artificial o que usen inteligencia artificial, sino también cómo desarrollar estrategias ciberseguras o cómo, bueno, ciberseguras no, seguras, utilizando recursos como este tan popular que se ha vuelto últimamente como el de la inteligencia artificial, pues también lo tenemos en Kaspersky. De la misma manera también tenemos servicios de seguridad, ¿sí? Y esos servicios de seguridad son investigativos. Entonces, no sientan duda, no tengan dudas si algún cliente necesita, porque sufrió un ataque de ransomware o porque sufrió una fuga de información o sufrió una intrusión o una suspensión o detención o para en su continuidad de operación o de negocio, llamarnos para investigar. Pero nuestros equipos de investigación de estos servicios de seguridad no van a llegar a instalar un software de protección. Yo procuro, abro un breve paréntesis para decirles que yo siempre procuro, y es una recomendación que les hacemos a todos ustedes como invitados, por favor no mencionen la palabra antivirus cuando hablen de Kaspersky, ¿sí? Porque eso le quita, por alguna extraña razón, le quita peso a sus presentaciones, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que cuando se pone sobre la mesa esa palabra, entonces los clientes como que asumen una postura como de, bueno, ya quiero que se acabe esta reunión porque me estás hablando más de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo debemos mencionar? Ah, mira, Kaspersky tiene tecnologías EDR o tiene tecnologías endpoint, ¿sí? Entonces allí, para cerrar el paréntesis, tenemos servicios de investigación, pero esos servicios de investigación llegan a eso, a investigar qué pasó, cómo pasó, por dónde pasó y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar, ¿sí? Tenemos servicios de investigación forense, de respuesta a incidentes y de análisis de malware en caso de que los clientes requieran este tipo de servicios. Y para el sector industrial, Kaspersky, y esto es importante que lo tengamos claro, Kaspersky es el único fabricante, ojo con esto, el único fabricante privado de ciberseguridad que cuenta con un CERT, es decir, con un centro de investigación y de respuesta a incidentes en el ámbito industrial. Es decir, este equipo de investigación y de respuesta a incidentes solo se dedica a investigar amenazas para el sector industrial, generar información de valor para los interesados en consumir datos de inteligencia de amenazas para el sector industrial, vulnerabilidades para el Internet de las cosas industriales, vulnerabilidades para PLCs, vulnerabilidades para aplicaciones críticas industriales, entre otros. Riesgos para entornos de red industrial, entre muchas otras tipos de información generan estos especialistas y del mismo modo también ejecutan actividades de pentesting en entorno industrial, ethical hacking y también realizan auditorías específicas de aplicaciones industriales o de ser necesario, incluso podemos llevar a cabo actividades de auditoría industrial en los niveles que el cliente los requiera obtener. Entonces, todos estos equipos generan información. Y como ven ustedes aquí en la parte izquierda, pues hay una serie de tecnologías propias y basadas en software libre que nuestros especialistas configuran que alimentan este sistema o este ecosistema o estas soluciones de inteligencia de amenazas. Que a la postre, cuando el cliente compra alguno de estos servicios o compra varios en combo, pues va a recibir información enriquecida que lo va a preparar, como decía el título inicial, lo va a preparar mejor ante su siguiente impacto. Ahora, sencillamente aquí tengo que destacar, o más bien, no voy a profundizar mucho porque ya lo dije en la lámina anterior. Entonces, hay equipos disciplinarios, hay múltiples equipos de investigación que se encargan de focalizar sus esfuerzos de analítica en distintos tipos de riesgo, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite que nuestra información, por ejemplo, la que se integra en un correlacionador, la que se integra en Next Generation Firewall, como lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, pues sea de valor, que sea información confirmada, enriquecida, que no sea algo que después haya que decir, venga, esto fue un falso positivo. La tasa de falsos positivos con nuestra inteligencia de amenazas es cercana a cero. Son muy, muy, muy poquitos los casos en donde se presenta un potencial caso positivo. No me gusta ser pretencioso, no nos queda muy bien decir que tenemos una tasa de cero, pero sí es cercana a cero falsos positivos. Y los clientes siempre están en la posibilidad de contactarnos directamente cuando desean reportar, por ejemplo, que un sitio web está siendo catalogado equivocadamente como si fuese un sitio peligroso. Allí siempre vamos a estar no solamente de la mano de ustedes como socios de negocio, surtiendo las explicaciones suficientes que le permitan tener a nuestros clientes esa tranquilidad de usar nuestras tecnologías,
sino que adicionalmente esa cercanía entre los clientes, ustedes como socios de negocio y nosotros, para poder llevar a cabo este tipo de acciones de analítica a profundidad, siempre que el cliente lo necesite, siempre y cuando, por supuesto, el cliente pues use alguno de nuestros servicios de inteligencia de amenazas. No menos importante decir, porque muchas veces ustedes como socios de negocio pueden llegar a preguntarse, ¿y por qué Kaspersky y no otros fabricantes? Porque hay otros fabricantes en el mercado que ofrecen también inteligencia de amenazas. Yo les comparto una experiencia cercana en Centroamérica, un cliente del sector corporativo privado me decía, oiga, hay un fabricante de anti-malware que también me está ofreciendo servicios de inteligencia. Pero, ¿usted qué opina, Víctor? Mire el alcance que me ofrece. Cuando me muestra el datasheet de este fabricante, me di cuenta que había un mapa y este fabricante decía, nosotros ofrecemos inteligencia de las amenazas generadas en los países con mayor riesgo o con mayor producción de amenazas a nivel global. Entonces hablaba de Cuba, hablaba de Nicaragua, hablaba de Rusia, de China, y lo llamaba como los países del eje del mal. ¿Sí? Entonces, eso es bueno, ¿cierto? Pero un cliente que está no sé, en República Dominicana, no sé qué tanto sentido le haría tener información de Nicaragua y no de amenazas en República Dominicana, ¿sí? Eso es lo diferente con nosotros. Nosotros, cuando el cliente nos dice, mira, necesito que por favor, para presentarle a este cliente, ustedes nos pueden ayudar con información de amenazas detectadas en el último mes en República Dominicana, por ejemplo, lo tenemos, ¿sí? Información específica en Colombia, lo tenemos. Información específica del último trimestre en Guatemala, lo tenemos, ¿sí? Entonces, lo tenemos ¿por qué? Porque como veíamos en láminas anteriores, esos grupos disciplinarios, esos grupos de investigación son los que generan esa información. Eso es lo que permite que, al ser información enriquecida, confirmada y verificada, pues los clientes le vean valor a esa inteligencia de amenazas. Y no menos importante, hay muchos fabricantes que enfocan su inteligencia de amenazas en entornos corporativos. Nosotros somos de los pocos fabricantes que tenemos inteligencia de amenazas para sector corporativo e inteligencia de amenazas separada para sector industrial. Ahora, avanzando, sencillamente, resultados de esos grupos de investigación. Entonces, fíjense que aquí tenemos unas cifras destacables. Digamos que a nivel comercial ustedes primero deben entender el contexto detrás de esto para poder decir, ¿será que vale la pena contárselo a un cliente? Bueno, pues el hecho de que vayamos detrás de más de 300 grupos de criminales, ¿cierto? De cibercriminales, pues no es un tema menor. Ahora, recordando que este trabajo es en conjunto con autoridades, insisto, como Interpol, Europol, Afripol, y pueden decirlo ustedes sin ningún problema, tenemos convenios con varios gobiernos y entidades policiales en Latinoamérica, ¿sí? Ahora, tenemos, por supuesto, nuestros sistemas de reportería, nuestros informes que producimos a través de un servicio que se llama Reportes de Inteligencia de Amenazas. Tenemos una promesa de valor de entregar mínimo 5 reportes al mes, multiplicado por 12, es decir, 60 reportes al año. Pues en lo que va corrido de 2025, se han producido más de 270 reportes, lo que no solamente indica que ha habido mucha actividad criminal, sino que nuestros equipos de investigación han generado información para múltiples segmentos. Insistimos, sector corporativo, sector defensa, sector estatal, sector industrial, ¿sí? Ahora, por supuesto, perdón, esos informes cuentan con indicadores de compromiso, información de enlaces, sitios web maliciosos, direcciones IP de comando y control, nombres de objetos que son utilizados por los criminales para llevar a cabo este tipo de actividad delictiva. Y esa información también nos permite no solamente incluirla en los informes, sino separar esos datos y disponerlos para que el cliente, por ejemplo, tenemos un reporte reciente de un grupo criminal que se llama Blind Eagle. Blind Eagle hizo presencia aquí en Colombia el año pasado, pero está atacando empresas e instituciones gubernamentales en Centroamérica y Caribe. Y resulta que pues esos indicadores de compromiso, el cliente muchas veces dice, más allá de que me entregues un reporte, quiero tener acceso directo a los indicadores de compromiso para incorporarlos en mi correlacionador.
los puede tener, ¿sí? Eso, el hecho de que pueda tener esa información separada y dentro de los informes, pues es valiosísimo, porque muchas veces los clientes se quedan con los documentos, con los archivos, ¿verdad? Los informes y dicen, ¿y ahora qué hago con esto? O yo qué puedo hacer con esto, ¿sí? Entonces, la idea de que tenga datos accionables como archivos de indicadores de compromiso y reglas de Yara, que en resumen para las personas que no están familiarizadas con estos tipos de información, son datos en crudo que pueden ser integrados a sistemas de información como orquestadores, correlacionadores e incluso firewalls que puedan facilitarle a los administradores de estas aplicaciones el poder detectar y tomar decisiones de respuesta a tiempo, identificando esos objetos dentro de sus equipos administrados. No menos importante porque hoy en día mucha gente pregunta por los aspectos relacionados con inteligencia artificial. De hecho, hay una anécdota sobre el tema y es que les puedo contar rápidamente una historia. Ecuador, bueno, aunque varios seguramente ya me la han escuchado, Ecuador 2017 marzo. Un cliente que recibía nuestra información de inteligencia amenazas en la solución de la que vamos a hablar hoy, que se llaman los data feeds. Imagínense ustedes que en marzo de 2017 estos expertos, los expertos de ciberseguridad de esta entidad financiera en el Ecuador, una de las entidades top 10 de Ecuador, pues resulta que ve un veredicto, es decir, ve el nombre de un malware que nunca había visto. Y ellos invocan un servicio. Aquí lo estoy resaltando acá, que se llama Pregunta del Analista. Ahorita les explico brevemente de qué se trata, pero en resumen muy ejecutivo, es un servicio que se licencia por volumen de consultas al mes por año de licenciamiento. Es decir, cuántas veces un cliente puede o levantar un teléfono o iniciar una conversación mediante una aplicación de chat segura con estos centros de investigación e indagar, oiga, encontré este malware o esta información de esta amenaza o esta dirección IP peligrosa, ¿me pueden dar más información para poder saber de esto de qué va? Y que al otro lado de la línea o al otro lado de la operación investigativa nuestra, nuestros especialistas le digan, mire, esta amenaza se trata de esto y usted debe prepararse para esa amenaza de esta forma. Entonces, para continuar con el caso de uso, resulta que este cliente vio un veredicto y consultan con nuestros analistas le dicen, es un ransomware de día cero. Y usted usa Kaspersky, al otro lado de la línea el banco, los del banco le dicen que no. Y bueno, nuestros especialistas le dicen, ok, vamos a prepararle unas recomendaciones por correo electrónico para que sepa qué hacer con esa amenaza, para que haga ajustes en proxy, en firewall, en directorio activo, en su solución en point, porque todo esto de lo que vamos a hablar es agnóstico al tema de protección en equipos, ¿cierto? Entre otras recomendaciones, el cliente recibe esa información el mismo día y la aplica. Eso fue en marzo. Abril, mayo, junio 2017, para aquellos que tengan buena memoria y recuerden qué sucedió ese mes, pues se disparó a nivel global el famosísimo WannaCry. Y en ese cliente que ya estaba informado, que estaba preparado, ¿cierto? De 7,000 computadores que estaba administrando en ese entonces, solo 3 se afectaron por el WannaCry. Y eran computadores que no estaban en el directorio activo matriculados. Entonces, como se pueden dar cuenta, la inteligencia de amenazas, si ustedes se dan cuenta en la parte izquierda, donde se lee inteligencia de amenazas legible por máquina, eso quiere decir que esto se puede integrar con un SIEM, con un orquestador, con un firewall, y esa información, esas tecnologías la van a recibir, la van a procesar y le van a servir a esas soluciones para que a tiempo detecten la presencia de los riesgos que estamos detectando a nivel global en la infraestructura de los clientes protegidos por esas soluciones instaladas. Al final, nuestra intención con estas soluciones de inteligencia de amenazas es sumar. No es poner de villano a nadie ni decir que X fabricante es malo, o que otro fabricante es perverso. No, aquí nuestra intención con la inteligencia de amenazas no es hablar mal de nadie, es sumar. Sumar a esos esfuerzos y a esa estrategia que ya han definido los clientes para que incluso con sus soluciones que no son Kaspersky, pues pueda recibir nuestra inteligencia de amenazas y pueda protegerse mejor. Esa es al final nuestra intención. Que esa inteligencia de amenazas, si el cliente no la quiere integrar en una aplicación, la pueda acceder en un portal y que ese portal le permita consultar. Yo creo que todos en esta sala han conocido un portal muy reconocido a nivel mundial o han escuchado,
se llama Virus Total. Virus Total es un portal de consulta, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de Virus Total? Que Virus Total dice, yo pongo aquí los motores anti-malware, recuerden, no podemos decir la palabra prohibida, los motores anti-malware de todos los fabricantes conocidos en el mercado. Y alguien que quiera consultar un objeto para saber si es malo o no, pues va a poder tener todas esas tecnologías para decir si establecer si ese objeto sí o no es malicioso, ¿sí? En el caso nuestro, ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cómo hace Kaspersky para... Kaspersky podría llegar a hacer lo mismo, ya que tiene tanta información enriquecida, verificada, comprobada, ¿podría llegar a ser lo mismo? Respuesta sí. De hecho, hay escenarios, y ustedes lo podrán constatar con nosotros en las demostraciones con clientes que nosotros hacemos, que hay casos en donde el Virus Total se queda corto y nosotros entregamos un montón de información, ¿sí? Y eso no hace a Virus Total malo, por el contrario, Virus Total es una herramienta reconocida y con unos alcances bastante superlativos. Pero ¿dónde está la diferencia con nosotros? Que con nosotros tenemos múltiples equipos que se encargan de enriquecer, verificar, constatar que los datos de amenazas son reales, son verificados, son comprobados. En el otro lado, pues por supuesto, se depende de los motores anti-malware de otros fabricantes y de, por supuesto, la experiencia, el conocimiento de los especialistas que se conectan a ese portal y saben sacarle provecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un portal web en donde los clientes que utilizan nuestra inteligencia de amenazas la pueden usar de múltiples maneras para sacarle provecho, detonar objetos de forma controlada, consultar reputación de una dirección IP, consultar reputación de una URL, verificar si ese enlace que llegó en un mensaje de texto es malicioso o no. Todo eso lo puede hacer a través del portal de inteligencia de amenazas. Y por supuesto también tenemos servicios en los que puede ocurrir por demanda o por grupo, ¿cierto? Que el cliente está interesado en comprar o recibir asistencia, para ser más comerciales, recibir asistencia para dar de baja sitios maliciosos a su nombre, ¿sí? Suplantaciones, defraudaciones de sitios, de perfiles en redes sociales. Tenemos servicios de takedown y la gente no lo sabe, los clientes no lo saben. Pero por supuesto, ¿cómo los clientes van a saberlo si nuestros socios de negocio también lo ignoran, ¿verdad? Es decir, los clientes dependen de la información que ustedes le brinden. Pero si nosotros no los informamos a ustedes como socios de negocios que existen este tipo de servicios, pues ¿cómo los van a posicionar? ¿Cómo los van a promover? Entonces, para que lo tengan presente, Kaspersky cuenta incluso dentro de su portafolio de inteligencia de amenazas con servicios de takedown. Y eso es un tema que les va a llamar muchísimo la atención porque el cliente va a poder solicitar por demanda o por lotes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un cliente aquí en Colombia que cada cierto tiempo su equipo de ciberseguridad, su SOC contratado, detecta suplantación de sitios, suplantación de su dominio principal, suplantación de sus redes sociales. Entonces ellos nos van buscando a medida que su SOC les va encontrando esos dominios fraudulentos o esos sitios fraudulentos a nombre del cliente. Oye, ¿cuánto cuesta dar de baja ese dominio que nos acaban de suplantar? ¿Sí? Entonces, puede pasar así, que lo soliciten por demanda, o como en el caso de un cliente de un holding corporativo en Centroamérica, el cliente compra por lotes de 10 takedowns al mes porque los tiene medidos, ¿sí? Entonces, estos servicios ayudan muchísimo y son diferentes. Y tampoco nada de lo que estamos hablando en esta sesión demanda, exige u obliga a los clientes a usar nuestras soluciones de protección en sus equipos administrados. Y está el servicio que mencionábamos hace un momento, el de pregunta al analista, el cual se licencia por volumen de consultas por mes al año. Eso significa que pueden haber 10 consultas al mes. Ojo, estas consultas no son sobre soporte técnico de las aplicaciones, son consultas, como decíamos hace un momento, en el caso de uso, consultas sobre amenazas reportadas por nuestra inteligencia de amenazas, valga la redundancia. Y así se ve gráficamente los tipos de inteligencia que ofrecemos en nuestro portafolio, ¿verdad? Y en dónde están disponibles. Hay muchos de ellos que están disponibles en nuestro portal, como hay otros que están separados y se ofrecen de manera independiente, como los que acabamos de mencionar, los de Takedown Service, los de Ask the Analyst, y hay alguna aplicación que integra varias de esas informaciones de inteligencia de amenazas que nosotros ofrecemos para que el cliente, si no quiere accederla desde un portal, pues por lo menos que tenga un punto instalado en un servidor central
en su red que le permita a sus analistas, que le permita a los especialistas de SOC, que le permita a las áreas de ciberseguridad acceder a ese servidor y llevar a cabo sus análisis e investigaciones relacionadas con esos hallazgos o con esos datos que compartimos a través de nuestras fuentes de inteligencia e incluso fuentes de terceros que se pueden integrar. Ahora, dentro de las amenazas que se pueden ver a nivel de nuestro portal, pues no solamente se va a ver reputación de objetos, no solamente se va a ver reputación de archivos, los clientes, muchos clientes les van a preguntar a ustedes por este tema de Mitre y Attack, que es una, en resumen muy ejecutivo, Mitre y Attack es una plataforma web en donde están documentados todas las técnicas, tácticas y procedimientos, es decir, todo lo que el criminal hace para meterse a una red, infectar equipos, robar información, crear un impacto, propagar un ransomware, etcétera, todos esos datos los tienen en ese portal. Prácticamente se volvió un referente, Mitre Attack, para poder ayudar a las empresas a entender cómo operan los grupos que plantan ransomware, ¿sí? Y cómo operan en general los criminales. Entonces, muchos clientes nos preguntan, y se los van a preguntar a ustedes, oiga, ¿y la información de Kaspersky se puede alinear con Mitre Attack? Respuesta sí, que esto ayuda muchísimo a que los clientes, muchas veces el cliente ve un montón de datos que en ocasiones no entiende, ¿cierto? Entonces, el hecho de que esa información de inteligencia de amenazas esté alineada con Mitre Attack, pues le permite entender, mire, este malware está asociado a procedimientos de impacto o a técnicas de impacto. Advanced IP Scanner, para los que usan esa herramienta, que son muchos clientes en Centroamérica y Caribe, utilizada como tácticas de evasión de protección anti-malware y firewall. Entonces, ese tipo de información enriquecida, ese tipo de información alineada con esa matriz de información de Mitre y Attack, pues por supuesto ayuda a que el cliente entienda mejor si se debe preocupar o no por los datos de inteligencia de amenazas que está recibiendo a través de nuestros servicios del portafolio de inteligencia de amenazas. Bueno, llamémoslo soluciones. Y estas son las ventajas, ¿cierto? Las ventajas, no voy a profundizar en ellas, yo creo que hablan por sí solas. Con el caso de uso que acabo de explicar, creo que dice mucho, ¿cierto? Y no menos importante, porque en Centroamérica, en Colombia, en el Caribe, en habla inglesa y habla hispana, está últimamente, yo solamente voy a profundizar en un detallito aquí de estos 6 que están en pantalla, el tema de las normativas. Para muchas empresas, el hecho de cumplir con ISO 27001 les parece suficiente para protegerse ante amenazas. Y resulta que, pues, nada más alejado de la realidad. Pues, por supuesto que la normativa, ejemplo, ISO 27001, ayuda a mantener procesos seguros y a documentarlos, ¿cierto? Pero eso no va a evitar que una vulnerabilidad sea explotada por una vulnerabilidad de día cero sea contenida. Va a explicar cómo llevar a cabo procesos seguros y cómo asegurar, o perdón, cómo mejorar la protección en esos ámbitos de operación de forma segura. Pero ya en la aplicabilidad de procedimientos de ciberseguridad, para eso no es ISO 27001. Entonces ahí es importante que haya soluciones de inteligencia de amenazas como la nuestra que se adapten, que se alineen con las normativas que el cliente busca cumplir, que no es únicamente ISO 27001. A nivel industrial está la normativa NERC, está NIST, está el ENISA, está ISA 95, ISA 96. En el ámbito de la normativa ISO hay otras tantas que están, hay otras normas ISO, se me escapan en este momento, por ahí leí una últimamente que está relacionada con procesos de seguridad de la cadena de suministro, ¿sí? Que es últimamente la que ha facilitado que muchas empresas grandes sufran de compromisos importantes, ¿sí? Entonces allí de esta lámina yo solamente voy a destacar ese pedacito porque muchas veces los clientes se preguntan, bueno, ¿y la inteligencia de amenazas o las soluciones de Kaspersky de las que me estás hablando? Yo necesito, aquí estamos certificados en PCI, somos una entidad financiera. ¿Qué me ofreces para poderme proteger mejor o para proteger mis operaciones financieras mejor? Entonces tenemos soluciones dentro del portafolio que se adaptan y se alineen con esas normativas, entre ellas PCI, para que los clientes, por supuesto, no pierdan el rumbo de su certificación y de su cumplimiento normativo y se aseguren y protejan mejor sus operaciones, en este caso, de ejemplo, sus operaciones financieras, entre otras
cubiertas por distintas normativas. Aquí pues les dejamos un dossier de ejemplos de por qué elegir Kaspersky, ¿sí? Muchas veces, y aquí como detalle comercial, debemos decirles, bueno, y porque ustedes se lo van a decir los clientes y ustedes nos lo van a preguntar, oye, ¿y por qué Kaspersky no aparece en Gartner? ¿Por qué Kaspersky no aparece en el cuadrante si es tan bueno? Yo siempre le digo a los socios y a los clientes que Gartner es como una fiesta, y es una fiesta a la que eres invitado, ¿sí? Y pues si apareces como invitado en la fiesta, participas de la fiesta y te tomas una foto, te toman una foto a ti con los demás que son invitados a la fiesta, ¿sí? A nosotros no nos invitan por decisión unilateral de Gartner, sin embargo, a mí me parece gracioso que en los reportes desde hace más o menos 8 años que dejamos de aparecer en Gartner, siempre nos reseñan. Entonces, no aparecemos en el cuadrante mágico, pero aparecemos en el informe, en alguna letra menuda, y siempre dicen, Kaspersky sigue siendo un fabricante importante con presencia y liderazgo en Latinoamérica, o en Europa, o en distintas regiones, ¿sí? Eso varía en cada informe. En el último, que fue el del año pasado, aparecemos reseñados como que tenemos Kaspersky tiene presencia fuerte en Latinoamérica. Entonces allí, digamos que no somos, no aparecemos en la foto, pero sí en el pie de foto. Entonces, el tema de que no aparezcamos en Gartner, que eso no se vuelva un stopper para que ustedes hablen de este portafolio. Consulten con nosotros, requieren asistencia en sus presentaciones siempre que lo necesiten y estén seguros que van a recibir de nuestra parte todo el apoyo para que esas presentaciones salgan en los términos que ustedes y sus clientes lo requieren para adaptar nuestras soluciones. Vamos a hablar de los data feeds, porque si no, pues, ¿de qué sentido tiene hablar de inteligencia de amenazas y no vamos a mostrar una solución específica, ¿verdad? Bueno, los data feeds los estamos moviendo hoy en día mucho en Centroamérica, Caribe y en Colombia, principalmente por un tema de integración con firewalls, pero eso vamos a mostrar ejemplos más adelante. Este es el contexto de lo que significan los data feeds, ¿sí? En detalle en resumen muy superficial, es información en crudo que se puede integrar en tecnologías de terceros. Y ustedes pueden preguntar, por ejemplo, con sus fabricantes, porque sabemos que muchos de ustedes ofrecen no solamente Kaspersky dentro de su portafolio, sino que también ofrecen otras soluciones de otros fabricantes. Pregúntenle a esos terceros si se integran con Kaspersky. Al menos la mayoría les va a decir que no, pero nosotros sí tenemos la apertura de integrarnos con esos terceros, porque la idea es justamente ofrecer niveles de protección de información verificada, enriquecida y de calidad, pero también niveles de integración y de adaptabilidad a las distintas soluciones que el cliente use en su infraestructura tecnológica, bien sea corporativa o bien sea industrial. Estas son las ventajas que ofrecen nuestros data feeds. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, entreguemos información integrada en los firewalls sobre direcciones IP peligrosas, como lo vamos a ver más adelante, pues muchos clientes se preguntan, bueno, y eso, pues es que mi firewall, pues me bloquea todo lo malo. Correcto, todo lo malo que entra. Pero, ¿y qué pasa con lo malo que sale? ¿Sí? ¿Qué pasa con la detección temprana de conexiones remotas a sitios sospechosos? Pues ahí es donde muchos firewalls flaquean. Y creo que quienes hayan ya tenido reuniones conmigo, yo siempre suelo decirlo y generalizo, porque es un problema general de todos los firewalls. Todos los firewalls, y esto no significa hablar mal de ellos, todos los firewalls son muy buenos detectando lo malo que entra, bloqueando lo malo que va a entrar a una red, a una infraestructura tecnológica protegida. ¿Sí? Son muy buenos para gestionar anchos de banda, para crear reglas de navegación, entre otros. Pero cuando los van a poner a detectar interacciones con puntos remotos, con direcciones IP sospechosas, ahí es donde está la diferencia. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en un ejemplo puntual más adelante. Pero estas son las ventajas que ustedes pueden plantearle a sus clientes de por qué nuestros feeds son importantes y relevantes para un cliente que necesite enriquecer su estrategia de ciberseguridad y que por supuesto no esté interesado en proteger o en cambiar su solución endpoint o en cambiar su EDR o en cambiar su protección de correo electrónico. No hay ningún problema, señor cliente. Nosotros tenemos información que se puede integrar en su correo electrónico, se puede integrar en un servidor proxy, se puede integrar en su firewall, se puede integrar en su EDR, en soluciones DLP. ¿Ustedes qué pensarían
de integrar información relacionada, a ver, yo lo veo por acá, fuentes de reputación aquí. Ah, justamente está de primerito. Reputación IP. Si hay algún equipo que se esté conectando a, a una dirección IP que no esté catalogada por otros fabricantes como, como peligrosa, pero por nosotros sí, eso agrega valor. Y eso permite que el cliente no solamente se dé cuenta a tiempo de esa interacción, sino que pueda crear reglas a tiempo para cerrarle la puerta a ese intruso. ¿Se van dando cuenta? Entonces aquí el hecho de que tengamos información integrable con múltiples plataformas, eso para el cliente es disruptivo, es diferente. Siempre le digo a los socios, hablen de cosas diferentes, hablen de temas que definitivamente le permitan al cliente cambiar esa definición de seguridad que la basan muchas veces en instalar un software de protección anti-malware y en configurar un firewall. Si hay clientes últimamente en Centroamérica, y yo creo que hay algunos de licencias online, e incluso algunos de sus clientes, estimados invitados e invitadas, que les dicen a ustedes, oiga, yo necesito madurar en ciberseguridad, yo necesito crecer, pero no sé cómo. Empecemos por aquí. Empecemos por ayudarle en ese proceso de maduración, fortaleciendo lo que ya tiene. Y más adelante, pues que paulatinamente empiece a adquirir herramientas que le permitan tener un mejor desempeño en esas etapas de integración, en esas etapas de monitoreo de amenazas con la información que nosotros le entregamos a sus soluciones implementadas en sus redes. Ahora, ejemplos tácitos. Miren aquí. Entonces tenemos integración con Checkpoint. Entonces aquí hay una integración en la que le decimos a los clientes, mire, nosotros para Checkpoint, lo único que necesitamos es que usted compre las licencias. Estas licencias de los data feeds integradas en Firewall se licencian por cantidad de usuarios con reglas de navegación. Así de simple. Ustedes se preguntan, ¿cómo así, Víctor? ¿Cómo así que el licenciamiento depende, es por usuarios con reglas de navegación? Les voy a poner un caso de uso. Empresa del sector industrial, 1000 usuarios en total. 800 tienen computadoras asignadas. Los otros 200 trabajan en actividades de operación, logística, no tienen un computador, tienen radioteléfonos, tienen a lo sumo un sistema, no sé, HMI, un sistema de información que no es un computador. ¿Para cuántos usuarios debemos licenciar entonces los datafeeds? Para 800 usuarios. 800 usuarios que seguramente son para los que están configuradas reglas de navegación. ¿Sí? Ahora, esa integración en algunos casos es muy sencilla. Para el caso de Checkpoint, por ejemplo, como pueden ver en pantalla, solo se necesita tener la licencia. Esa licencia se convierte en accesos a nuestro portal de inteligencia de amenazas. Ese acceso en ese portal genera un API token y unos enlaces. Ese token es el que se inserta en la sección de integración con terceros del Checkpoint. Y los enlaces que entregamos en los feeds, que son 4, direcciones IP peligrosas, dominios maliciosos, dominios de phishing, dominios de botnet, esos son los enlaces que se ponen aquí para decirle al firewall, aliméntese de esta información. El cliente puede decidir si se alimenta de los 4 feeds, si se alimenta de 3, si se alimenta de 2, de 1, es decisión del cliente, pero la licencia da acceso a 4 data feeds. Y por supuesto, que eso es un tema que siempre preguntan los clientes, se los van a preguntar a ustedes, oiga, ¿y esos feeds no me van a llenar mi firewall, el almacenamiento de mi firewall? Respuesta no, porque esta información es incremental. Ah, pero entonces esto seguramente me va a consumir recursos. No, ya se han hecho pruebas y aquí sí puedo mencionar fabricantes, ya hemos hecho pruebas con Sophos, ya hemos hecho pruebas con Fortinet, ya hemos hecho pruebas con Checkpoint, hemos hecho prueba con PFSense o PFSense, como le llaman algunos, sin tener algún tipo de afectación en el rendimiento. Entonces allí es el hecho de que una solución como esta solamente sea integrar y empezar a usar, pues es buenísimo. Y los resultados aquí se pueden evidenciar. Aquí en la parte derecha ustedes van a ver un evento de detección, un evento de bloqueo, ¿cierto? Y el resultado del bloqueo es gracias a la integración de nuestros data feeds. Ah, otra pregunta que nos suelen hacer. Oiga, Víctor, está muy bueno ese resultado, pero ese resultado de generar algún evento y ese evento de producir un informe. Kaspersky tiene manera desde su portal o desde fuera del firewall de sacar un reporte comparativo de
¿Qué se detectaba antes de integrar los feeds y qué detecta con los feeds? Respuesta no. ¿Por qué razón? Porque nuestra intención no es sacar información de los firewalls, es entregar información. Y por eso la integración se basa en poner un enlace que alimente al firewall de terceros con datos de amenazas. Es así de sencillo. Si el cliente quiere sacar sus reportes comparativos, claro, lo puede hacer, pero con el esquema de reportería que ofrece ese firewall de terceros. Aquí, por ejemplo, está Cisco, ¿sí? No es Umbrella, es el CFM. Y entonces allí, y de hecho esto es un estándar de todos los Next Generation Firewall, eh, es posible integrar terceros para enriquecer, para mejorar las capacidades de detección temprana de riesgos y de amenazas. Entonces, fíjense que aquí la configuración también necesita el API token. Aquí están los enlaces puestos para alimentarse de, en este caso, de la información que generamos sobre direcciones IP peligrosas. Y aquí están los resultados, ¿sí? Ahora, muchas veces aquí, porque se trata de un ejemplo, pues dice Datafeed Kaspersky de direcciones IP peligrosas, pero los socios lo pueden vender como servicio. Pueden decir incluso, como le decía a un socio recientemente, es inteligencia de amenazas marca mi empresa, ¿sí? Que por supuesto se alimenta de Kaspersky, pero no necesariamente tiene que aquí decir Kaspersky, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿sí? Ahora, este es un ejemplo de un resultado reciente. De hecho, aquí está, esto fue en octubre, ¿cierto? En un proveedor de SOC. Dijeron, venga, me interesa esos feeds integrados en mi Next Generation Firewall. Tengo un Next Generation Firewall corporativo y uno en mi SOC. Lo quiero ver funcionar. Integró los data feeds. Luego nos pidió saber, ese fue uno de los clientes que dijo, venga, ¿yo dónde puedo sacar en Kaspersky un reporte? No, si quieres sacar reportes, debes usar el mismo esquema de reportería que usa tu firewall. Entonces, pues sacó este reporte y se empezó a dar cuenta. Él llamó a los data feeds de esta manera, ¿cierto? Creo que no necesito decir qué marca es el firewall con el que se integró y le puso KSP, ¿se dan cuenta? O sea, no necesitan llamarlo Kaspersky por ninguna parte. Pero para diferenciar las detecciones que hacían nuestros feeds, decidió llamar esta información de esta manera. ¿Y qué sucedió? El cliente después nos dijo, venga, sí le veo valor porque es que mi solución maneja 3 feeds por defecto, ¿cierto? Eh, Después de integrar los 4 feeds que ustedes ofrecen, sí nos dimos cuenta que los resultados de detección, aquí como lo pueden apreciar en los recuadros verdes, a la hora de detectar, por ejemplo, URLs maliciosas, pues versus lo que yo tengo por defecto, sí detecta más, sí suma a ese esfuerzo en protección que ya hace mi Next Generation Firewall. Y reiteramos, con esto no estamos diciendo que esta solución en este caso particular sea mala. Sencillamente lo que queremos es sumar esfuerzos. El cliente ya tiene una solución a la que le dedicó un esfuerzo económico comprando sus licencias, un esfuerzo y un desgaste no solamente económico, sino emocional, configurando reglas para venir a decirle que es que su solución es mala. No, es decirle, mire, nosotros podemos mejorar sus capacidades tempranas de detección de riesgo. Hacia allá apuntan los data feeds. Y por supuesto, casos de éxito. Ustedes se van a sorprender. Lo que antes era Google, Cybersecurity, que luego se volvió Chronicle, usaron nuestra inteligencia de amenazas. Eh, la división actual de ciberseguridad de Google usa la inteligencia de amenazas nuestra. Y ustedes dirán, pero venga, pero si Google es norteamericano, ¿ustedes no están baneados? Pues estamos baneados. Lo que está baneado es nuestro software de protección endpoint, pero nuestros servicios de inteligencia no, de amenazas. Nuestros servicios de inteligencia de amenazas se pueden seguir comercializando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es información. Es así de sencillo. Señor cliente, ¿usted quiere informarse y prepararse mejor ante los riesgos que está detectando Kaspersky? Mire, en Estados Unidos, el área de ciberseguridad de Google lo consume. Y eso dice mucho. Ahora, eso es Google, pero hay otras 5 empresas del top 10 de Forbes que también usan nuestros servicios de inteligencia de amenazas, solo que no les gusta divulgarlo. Aquí otro ejemplo, en Europa, ¿sí? Cliente que lleva usando nuestros servicios de inteligencia de amenazas y le han agregado valor. De hecho, esta fue una de las primeras historias de éxito porque este cliente creció, ahorita dice aquí, y es un dato no menor, tiene 280 empleados
empezaron con 20. Y esto fue hace más o menos 4 que nuestros servicios de inteligencia de amenazas les hayan. Ya, ¿ahí me oyen? Bueno, por unos segundos perdí conexión de red, aparentemente. A ver, veamos. Ya, Víctor, ahí te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ah, perdón, les ofrezco disculpas. Tuve aquí una interrupción breve de red. Ok, entonces, como les decía, entonces el hecho de que nuestra información de inteligencia de amenazas a las empresas que brindan servicios de monitoreo les haya ayudado a crecer, pues imagínense, esto es un dato que no es menor, ¿verdad? Y para finalizar, para ir redondeando la idea, yo creo que todos conocemos a este fabricante, bueno, este proveedor de servicios, ¿sí? Ellos consumen nuestra inteligencia de amenazas y lo que hacen es, por supuesto, apropiarse de esa información y entregársela a sus clientes más importantes de su portafolio. Entonces allí, el hecho de que tengamos ese tipo de alianzas, el hecho de que tengamos ese trabajo conjunto, el hecho de que no solamente sea trabajar para el hecho de que no nos veamos como competidores, sino de que trabajemos en conjunto, pues esto también es importante y ayuda a forjar confianza con los clientes interesados en madurar sus capacidades de ciberseguridad. Aquí les dejamos esta información, esta cita, yo creo que también vale la pena destacarla. Este es de el jefe de ciberseguridad del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que dice mucho. No necesito repetirlo, no necesito parafrasearlo. Aquí no solamente se menciona Kaspersky, ¿cierto? Y el hecho de que esto sea destacado por entidades del sector gobierno, por entidades del sector privado, pues dice muchísimo. Dice muchísimo y esto también ayuda a que ustedes posicionen mejor el mensaje sobre el poder y fortaleza que tiene nuestra información de inteligencia de amenazas, que al final ayuda a esto, a reducir los riesgos a nivel corporativo. Con esto doy por finalizada mi sustentación. Les ofrezco disculpas por el lapsus de conectividad de red que tuvimos hace unos segundos, pero esperamos que esto haya sido de provecho para ustedes, que sirva para posicionar un mensaje diferente y no menos importante para que sus oportunidades de negocios se desarrollen de manera paralela a otras soluciones de sus portafolios actuales en sus empresas. Muchas gracias a todos, gracias al equipo de Licencias Online por la convocatoria. Nada, veo que Cindy ya está aquí en pantalla. Un cordial saludo para ti, Cindy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor, por todo el apoyo. A los partners les damos las gracias por acompañarnos en esta sesión. La idea es que ustedes vean el valor agregado que estamos dando en temas de ciberseguridad con Kaspersky y que podamos generar con ustedes nuevos negocios. Con Juliana, que ya está también en pantalla, vamos a estarlos apoyando en todos los procesos. Yo estoy ubicada en Colombia y Juliana está ubicada en Costa Rica. Costa Rica. Por dicha. Así que lo que necesiten, con todo gusto. Así es. No, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Siempre es un placer tenerte por acá. Y bueno, seguiremos haciendo este tipo de actividades para que los partners conozcan más sobre la seguridad de Kaspersky y que podamos seguir avanzando con todo. Ha sido un gusto y un privilegio compartir con ustedes este espacio. A todos nuestros invitados, muchas gracias por su tiempo. A Licencias Online, los mejores éxitos en este fin de trimestre. Y a todos ustedes, estimados socios de negocio, también muchos éxitos en este cierre. Manténganse seguros. Hasta la próxima y que tengan buen resto de día. Que estén muy bien. Vale, antes de dejarlos ir, Adiós. disculpen a Sí, todos los señor, asistentes. dinos. Voy a dejar un breve sondeo, son 3 preguntas nomás, entonces agradecería si pueden responderlas y los dejamos ir. Claro, a los asistentes, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Súper, Sí. súper. Entonces en la pantalla aparecen las preguntas y solamente las deben seleccionar la opción que consideren.
Perfecto, Juan Diego, muchas Entonces, gracias. la primera pregunta dice, ¿cómo le pareció el contenido del webinar? ¿Excelente, bueno, regular o necesita mejorar? Súper. Listo, entonces ya continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿le gustaría conocer más sobre nuestra marca y soluciones? Si me interesa profundizar, tal vez más adelante o no por el momento. Perfecto, y mientras dejamos la última pregunta. Dice, ¿quiere que nuestro equipo lo contacte para una reunión o brindarle más información? Si quiero ser contactado, prefiero recibir información por correo o no, gracias. Listo, muchas gracias a todos por asistir y por las respuestas. Entonces, los esperamos en próximas sesiones.